Buenas noches, mis hermanos. Le estamos dando muchísimas gracias a nuestro Señor por darnos la bendita oportunidad de estar compartiendo nuevamente con ustedes este estudio bíblico. Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros conectados a través de las páginas de Facebook de la Iglesia, Ministerio de Jóvenes, Iglesia Cristiana Unida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por hacer posible estos estudios y que el saber que ustedes están recibiendo la palabra del Señor, que son receptores y receptivos a la palabra del Señor, nos alegra y nos motiva a continuar con la exposición de la bendita palabra del Señor. Gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por su participación. Gracias a todos los que están conectándose, a todas las personas que lo harán durante esta hora de estudio y las personas que lo harán después de que terminemos esta clase. Sean ustedes muy bendecidos y reciban un afectuoso saludo de la familia Oviedo. Vamos a continuar el estudio que comenzamos el día de ayer, cómo nos llegó la Biblia. Ese es el tema, el título de los estudios que hemos compartido el día de ayer y el que estamos compartiendo el día de hoy. Es cómo nos llegó la Biblia, la seguridad de que lo que estamos leyendo nosotros es palabra de Dios y cómo llegaron a la conclusión los padres de la iglesia, los primeros cristianos, en realizar que los libros realmente eran la palabra inspirada por el Señor. Así es que vamos a comenzar con esta segunda parte. El día de ayer compartimos una información que personalmente considero muy valiosa, que tiene como finalidad el que cada uno de nosotros pueda llegar a fortalecer sus convicciones y realmente darse cuenta de que este libro es la palabra de Dios y que cuando usted realmente se da cuenta o realiza que este bendito libro es palabra de Dios, que el Dios creador de todo, como lo compartimos el día de ayer, que el Dios creador de todo, el hacedor de todo, Él es el que se ha revelado a nosotros a través de esta palabra, y que todo lo que nosotros deseamos conocer de ese Dios maravilloso se encuentra en estos 66 libros que nosotros llamamos Biblia. Usted, al convencerse de que esto realmente salió de la inspiración de Dios, del mismo aliento, del hálito divino, el deseo es que usted despierte su amor por escudriñar las Sagradas Escrituras. Así es que, mis hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a pedirle al Señor de su dirección, vamos a pedirle al Señor de su sabiduría para que nosotros podamos tocar este tema de acuerdo a cómo el Señor quiere que se haga. Así que, mis hermanos, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle dirección a nuestro Señor. Padre bueno, gracias en esta noche, Señor. Muchísimas gracias por la bendición de permitirnos estar juntos nuevamente, conectados a través de una cámara, a través de la tecnología, a través de esta página social. Muchísimas gracias, Señor, porque nos permite enseñar su palabra, porque nos permite, Señor, usted hablar de su bendita y maravillosa palabra, de cómo nos llegó a nosotros, de cómo fue reconocida como palabra suya, y que al descubrirla, al que podamos fortalecer nuestra fe, podamos, Señor, nosotros estar convencidos de que usted nos ama tanto, que se reveló a nosotros a través de su santa palabra, y que no solamente eso ha sucedido en el pasado, sino que el día de hoy usted todavía quiere revelarse a nosotros a través de los escritos de su bendita palabra. Gracias por la bendición de poder tener este tiempo en unidad con mis hermanos. Permítenos, Señor, de su sabiduría para poder llegar a comprender estos maravillosos temas, Señor, que usted nos está permitiendo compartir. El deseo de su corazón, Señor, es que nosotros todos los días, Señor, crezcamos a la madurez de Cristo Jesús, su Hijo. Que nosotros lleguemos a ser, Señor, tan maduros como Cristo Jesús, su Hijo. Y todo lo que usted nos presenta para compartir y estudiar, Señor, es lo que puede hacer posible que cada uno de nosotros llegue a alcanzar esa madurez espiritual diariamente, todos los días, Señor. Le pedimos de su bendición por esta clase y una vez más estamos
muy agradecidos por el privilegio que usted nos permite, Señor, de poder llegar a tanta gente, Señor, que está conectándose a esta página de la Iglesia Cristiana Unida. Gracias por el privilegio que usted nos permite de tocar corazones a través de su bendita palabra, de la exposición de su hermosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo 3:16. De ahí parte la severidad de lo que estamos tratando el día de ayer y el día de hoy. Así es que miren lo que dice el capítulo 2 capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 16. Capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 16. Miren lo que dice esta palabra, esta porción de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el propósito de la escritura. Vamos a descubrir, pero realmente, ¿cuál es palabra de Dios? Dijimos el día de ayer que la Biblia tiene 1500 años de historia. Los 66 libros tienen 1500 años de historia, desde que se escribió el primer libro hasta el último libro, que fue el Apocalipsis. Sucedieron 1500 años, entre los cuales el Señor utilizó a cerca de 42 personas para traernos su mensaje. La palabra de Dios la Biblia es un compendio de 66 libros que todos tienen una particularidad. Cada libro, cada uno de los 66 libros tienen un mensaje principal, tienen un tema que no se contradice entre ellos. Entonces, el Antiguo Testamento nos habla de la promesa de un Mesías Salvador. Génesis 3:15, encontramos la promesa del Señor de un Mesías Salvador, y de ahí empieza desde Génesis 3:15, paralelamente a todos los libros que empiezan a escribirse en ese periodo de años. Cada uno empieza a mostrar a Jesucristo. Podemos encontrar en Isaías que promete al Mesías de la manera como iba a ser su arribo, las cualidades de ese Mesías, hasta que nos topamos con el Nuevo Testamento, y cada libro del Nuevo Testamento podemos encontrar la revelación de ese Mesías revelado, la promesa de un Mesías en el Antiguo Testamento y el Mesías revelado en el Nuevo Testamento. Todos los 66 libros contienen una unidad de tema, ninguno de ellos se contradice entre sí. Entonces, estuvimos hablando sobre lo hermoso de haber contado con un canon bíblico, las reglas que tuvieron los primeros eruditos cristianos del primer siglo, incluso hasta del segundo siglo, para que ellos pudieran dejarse usar por el Espíritu Santo para que pudieran confirmar que los libros eran inspirados por el Señor. Este grupo de personas, como dije el día de ayer, y lo voy a decir despacio, este grupo de personas no hicieron que la Biblia fuera inspirada por Dios. Quiero que quede bien en claro eso. Este grupo de personas no hicieron que la Biblia fuera inspirada por Dios. Es decir, ellos no dijeron: nosotros vamos a hacer que estos libros sean inspirados por Dios. Ellos simplemente reconocieron que los libros eran ya inspirados por Dios. Por eso que le voy a suplicar que usted tenga bien en mente este versículo de 2 de Timoteo 3:16, porque esta es la manera como cada libro empieza a hablar de sí mismo. Esos libros no tuvieron la necesidad de que nadie los declarara como inspirados por Dios a razón del hombre, sino fueron reconocidos por el hombre como inspiración de Dios, porque la misma palabra, cuando fue escrita, es decir,
cuando el apóstol Pablo escribía Segunda de Timoteo, cuando el apóstol Pablo escribía Primera de Timoteo, cuando el apóstol Pablo escribía Efesios, Gálatas, Tesalonicenses, Colosenses, en el momento que él estaba escribiendo esas cartas eran inspiración de Dios. Dios estaba usando al apóstol para traernos su palabra. Pero eran libros aislados en todo ese primer siglo, fueron libros aislados incluso hasta el segundo siglo. Fueron libros que estuvieron enviándose de iglesia en iglesia, de comunidad en comunidad, hasta que decidieron compilar esos 27 libros que son los libros que nosotros tenemos como Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo hicieron las personas para que solamente y únicamente 27 libros fueran reconocidos o fueran admitidos como la palabra del Señor? Eso es lo que estamos tratando. Y el deseo nuevamente es que usted pueda llegar a amar la palabra del Señor. El propósito de esta clase es que usted pueda estar convencido de que esto es palabra de Dios, que usted pueda estar convencida de que Dios nos ama tanto que nos ha revelado su palabra. Entonces hablamos del canon bíblico, es decir, el canon significa una norma o una regla. Esa es la definición literal de la palabra canon, la norma o medida. Es decir, y llevado a la escritura es la norma y medida bíblica que se usó para que un libro fuera confirmado en su inspiración divina. Y esto lo vamos a ver en esta clase, cuáles fueron esas normas o esas reglas o esas pautas que el Espíritu Santo inspiró a estas personas para que pudieran reconocer los 27 libros del Nuevo Testamento. Dime, Abigail. La Biblia, su escrito original, ¿en qué idioma fue escrita? Muy buena pregunta, excelente pregunta. El Antiguo Testamento, el idioma original del Antiguo Testamento es hebreo y un poco de arameo. El lenguaje original de los manuscritos del Nuevo Testamento fueron escritos en su gran mayoría en griego y un poco de arameo. Nuevamente, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma universal o el idioma general del Nuevo Testamento es griego, el idioma general o universal del Antiguo Testamento es el hebreo. Entonces, podemos encontrar los manuscritos originales en el Antiguo Testamento, todos fueron escritos en hebreo, con pocos pasajes en arameo. Lo mismo sucede con el Nuevo Testamento, que fue escrito en su totalidad en griego, con algunos pasajes en arameo. Amén. Estamos bien, estamos siguiendo la clase. Por favor, no se queden con ninguna de sus interrogantes. Por favor, pregunten. Y si usted tiene ya en mente una necesidad y un motivo de oración, le suplico que lo pueda escribir para que los ingenieros de audio puedan estar apuntando sus peticiones. Aquí está la familia, mis hijos, ayudándonos como siempre en la producción de esta clase. Así es que, ¿por qué hubo la necesidad de un canon bíblico? ¿Por qué existió la necesidad de un canon bíblico? Dijimos el día de ayer, si usted quiere ver, si usted no estuvo presente en la clase de ayer, yo le invito a que usted pueda ir a la página de la iglesia o a esta página en la cual usted está viéndonos en este momento y pueda ir a ver el estudio del día de ayer y para que pueda entender esta segunda parte del estudio y no quede nada inconcluso para usted. ¿Por qué hubo la necesidad de un canon bíblico? ¿Por qué hubo la necesidad de empezar a agrupar ese Nuevo Testamento que al final sería reconocido, valga la redundancia, como un Nuevo Testamento y solo 27 libros? ¿Por qué hubo la necesidad de hacer eso? En los primeros siglos de la Iglesia, los cristianos eran muertos o eran asesinados por poseer copias de la Escritura. A causa de esta persecución, muy pronto surgió la pregunta: ¿cuáles libros son dignos de morir por ellos? Una pregunta muy honesta. Ellos tenían la Escritura,
pero al final se preguntaron, ¿realmente este libro vale la pena morir? ¿Vale la pena morir por preservar el libro de Colosenses, el libro de Primera de Tesalonicenses? ¿Vale la pena entregar la vida por Romanos? ¿Vale la pena entregar la vida o sacrificar la vida por el Evangelio de Pedro, por ejemplo? Esa fue la pregunta. El Evangelio de Pedro que estoy mencionando es un evangelio del primer siglo escrito y dice que su autor fue el apóstol Pedro. Sin embargo, en la cualificación del canon bíblico, de las normas, no pasó la prueba, por eso que fue desestimado y la gente desistió de entregar su vida por esos libros que son llamados apócrifos o sin autoridad. Entonces, a causa de esta persecución, como les decía, muy pronto surgió la pregunta entre los primeros cristianos, ¿cuáles libros son dignos de morir por ellos? Algunos libros pueden haber contenido dichos de Jesús, como es cierto, pero realmente fueron inspirados, como es una de las condiciones que la misma palabra del Señor dice que tiene que tener la Escritura. Y aquí quiero hacer un punto, subrayar este punto. Hay muchísimas personas el día de hoy que todavía siguen o desean recurrir a algunos evangelios o a algunos libros apócrifos que dicen ser originales del primer y del segundo siglo. Hay algunos libros que también fueron escritos mucho después, pero algunas personas luchan con esos libros apócrifos porque mencionan palabras y dichos de Jesús que podemos encontrar en los otros evangelios. El día de ayer mencioné aquello. Sin embargo, el hecho de que usted pueda encontrar en un libro apócrifo o un libro que no ha sido reconocido dentro del canon del Nuevo Testamento, la razón es esta, porque aunque puede tener ciertos dichos de Jesucristo que realmente los otros libros también lo sostienen, en su totalidad, cuando se lee el libro en su totalidad, uno encuentra que existen contradicciones entre esos mismos pasajes. Por eso es que fueron desestimados, porque a pesar de que algunas porciones pueden contener lo que nosotros llamamos palabra de Dios, que encontramos en otros escritos bíblicos, en su contenido completo empiezan a tener una seria contradicción. Por eso fueron rechazados y por eso que usted no debe de tomar estos libros como autoritarios para el estudio o para el desarrollo de su doctrina bíblica. Dime, Esteban. Entonces había muchos libros más. Sí, entonces había muchos libros más, indudablemente que sí. El número exacto yo no lo puedo saber, el número exacto solamente los padres de la primera iglesia, los primeros cristianos, llegaron a poder tener un número de libros de los cuales tuvieron que hacer la elección. Pero sí, claro que sí, hubieron muchísimos libros más. Uno de los últimos libros que creó una gran controversia hace unos 10 o 15 años atrás o 12 años atrás fue cuando se encontraron en los rollos del Mar Muerto y en Qumran, se encontraron un evangelio, el evangelio de Judas, por ejemplo. El evangelio de Judas fue encontrado y los historiadores dicen que es un libro original del primer siglo. Es decir, que fue escrito en el primer siglo y por haber sido escrito o haber sido reconocido como un libro escrito en el primer siglo, entonces las personas tienden a creer que eso es realmente palabra de Dios. El gran problema del Evangelio de Judas es que el Evangelio de Judas se refiere a Judas como el hombre que escribió ese Evangelio. Y luego dice que
que la muerte de él o la traición que él realizó a Jesucristo realmente no fue una traición, sino fue una encomienda de Cristo para que para que su muerte y su resurrección hubiese sido posible. El Señor Jesucristo animó a Judas a que pudiera traicionarlo, pero realmente no fue una traición. Entonces, muchísima gente cambió su forma de pensar con respecto a Judas. Y entonces cuando uno analiza eso y lo asume como una verdad por el hecho de que es un manuscrito del primer siglo, ¿qué significa esto? Mientras más cercano el libro sea al ministerio de Jesucristo y al ministerio de los 12 apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, más veracidad tiene una escritura. Entonces, el hecho de que el libro haya sido comprobado que fue escrito en el primer siglo, entonces los historiadores quisieron ponerlo como autoritario. Sin embargo, existen serias contradicciones de eso. Porque la narrativa de los evangelios muestran a un Judas que tan pronto él vio y se dio cuenta de que había entregado a Jesucristo, por ejemplo, él nunca tuvo un tiempo para sentarse y a escribir su evangelio y narrar lo que ese evangelio dice, sino que quiso devolver ese dinero, no se lo aceptaron, tiró las monedas y él fue y se ahorcó, se suicidó. Es decir, no existe un parámetro de tiempo en el que digan que realmente Judas se sentó y escribió ese evangelio. Por lo tanto, es un manuscrito, aunque es del primer siglo, es un manuscrito apócrifo, sin autoridad, no tiene un valor, ni siquiera histórico. Entonces, espero que pueda yo estar siendo claro con esta explicación. Por favor, y si no está siendo claro, no tengan ningún temor en preguntar, en hacer sus preguntas, por favor. Dime, Abigail, ¿hay alguna pregunta? Sigamos entonces en la necesidad de un canon bíblico. Volvamos a 2 Timoteo 3:16, que es el versículo clave para entender la selección de todos estos libros que fueron inspirados por el Señor y reconocidos como inspirados por el Señor por el grupo de los primeros cristianos del primer y del segundo siglo de nuestra era. Dime, Mari. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios, hombre y mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese era el principio para descubrir si una escritura era realmente inspirada por Dios o no, porque la misma escritura dice que tiene que ser inspirada por Dios, reconoce la inspiración de Dios y la utilidad como inspiración de Dios. Entonces, los concilios de la iglesia jugaron un papel muy importante en reconocer públicamente el canon de la escritura nuevo testamentaria. Por ejemplo, vayamos a Colosenses capítulo 4, versículo 16. Tomen nota de estos versículos que estoy dando. Si lo estoy diciendo muy rápido, por favor, lo voy a volver a repetir. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses 5, 27. Vamos a ver esos dos versículos. Esas dos porciones de la escritura del Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 4, versículo 16, dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Laodicea lo lea también vosotros. Nuevamente, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Es decir, el mismo Pablo reconoce que él escribió más cartas de la que ha sido reconocido como inspiración de Dios. Por lo menos aquí tenemos una carta de la Odisea que no figura en el canon bíblico.
que era conocido para la gente del primer siglo. Sin embargo, esa misma carta de la Odisea no fue reconocida como una carta inspirada por el Señor, sino que únicamente esta carta de los Colosenses. ¿Se da cuenta? Entonces, aún el mismo Pablo escribió otros manuscritos, otras cartas que no forman parte del canon o de los libros del Nuevo Testamento. Dime, Abigail. Dios Padre Santo. El libro de Hebreos, ¿es posible saber en qué año fue escrito y quién lo escribió? El libro de Hebreos es uno de los libros, gracias por la pregunta que no haya hecho. El libro de Hebreos es uno de los libros que fue reconocido a finales del siglo II de nuestra era por la iglesia, por los padres de la iglesia primitiva. Sin embargo, el libro de Hebreos fue escrito antes del año 68. Antes del año 68 fue escrito el libro de Hebreos. ¿Y por qué decimos que el libro de Hebreos fue escrito antes del año 68? Porque el emperador Nerón atacó con feracidad entre el año 64 y el año 68 de nuestra era. El emperador Nerón mató a Pablo y asesinó a Pedro. A Pablo le quitó la cabeza y a Pedro lo crucificó de cabeza. Entonces, ¿por qué decimos que el libro de Hebreos fue escrito antes de ese periodo? Porque el apóstol Pablo fue la persona que escribió el libro de Hebreos. La primera iglesia nunca tuvo problemas en reconocer que era el apóstol Pablo el que había escrito el libro de Hebreos. El día de hoy, una gran corriente de historiadores y pensadores y eruditos cristianos le quieren quitar la autoría a la carta de Hebreos al apóstol Pablo, porque dicen que es una carta diferente a todas las que mandó, que no hay una similitud escritural entre lo que escribe Pablo en Romanos, en Colosenses, en Filipenses, en Tesalonicenses, en Timoteo. Entonces, por esa razón, porque ellos dicen que encuentran una forma de redacción de Hebreos completamente diferente a los demás escritos de Pablo. Por eso entonces el día de hoy le han quitado la autoría o pretenden quitarle la autoría a Pablo como el autor, valga la redundancia, del libro de Hebreos. Sin embargo, eso no fue así en los primeros siglos de vida de la iglesia cristiana. La iglesia primitiva nunca tuvo problemas en reconocer el libro de Hebreos a reconocer a su autor como el apóstol Pablo, con la diferencia de que la forma como Pablo escribe en Hebreos no es una carta, no es una epístola, es un tratado teológico diferente. Por eso es que es la diferencia. Es únicamente la diferencia de forma literaria. Es una manera literaria diferente de hacer uso de la carta, de estos escritos. Espero que esté siendo clara mi respuesta. ¿Quién definía que el libro o carta era inspiración de Dios? ¿Quién definía que el libro o carta era inspiración de Dios? La misma palabra del Señor. Nuevamente, apunte, la persona que está preguntando, apunte 2 Timoteo 3:16. ¿Ok? Y de ahí vamos a partir. Toda la escritura, es decir, la escritura, los libros son inspirados por Dios. Tienen una utilidad, tienen un propósito. Entonces, bajo el concepto de inspiración de Dios, cada libro que fue reconocido por los primeros eruditos del primer y segundo siglo, de los eruditos cristianos del primer y segundo siglo. Cuando ellos reconocieron que las escrituras eran inspiradas por el Señor, usaron ese concepto. Y vamos a verlo ahora, vamos a verlo un poquito más adelante. Voy a terminar de hablar sobre la necesidad de un canon bíblico. ¿A qué hora es? Porque no quiero 7:30. Ok. A lo largo de los primeros siglos, ustedes pueden leer la primera de Tesalonicenses 5:27 en casa a través de lo que estamos conversando. A lo largo de los primeros siglos de la iglesia,
Pocos libros fueron alguna vez cuestionados y la lista fue básicamente establecida en el año 303 después de Cristo. Fue el canon cerrado y todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron reconocidos. Le voy a dar una lista de los libros que tardaron en ser aceptados o reconocidos como inspiración de Dios. Era el libro de Hebreos, el libro de Santiago, que era el medio hermano de Cristo, Judas, el medio hermano de Cristo, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Increíblemente, tardaron en ser reconocidos como inspirados por Dios, inspiración de Dios. Pero eso no, el problema no fueron las escrituras, el problema fueron las personas. El problema no fue que la escritura no era inspirado por Dios o que estos libros no eran inspiración divina, sino que fue el problema de las personas que empezaron a examinar estos libros. Hay un punto teológicamente importante que no debemos perder. Dios ha usado su palabra por milenios con un propósito principal: el de revelarse a sí mismo y comunicarse con la raza humana. Ese es el propósito. De revelarse a sí mismo y comunicarse con la raza humana. ¿Por qué Dios utilizó a los hombres para escribir su palabra o para transmitirnos su mensaje? ¿Por qué utilizó a hombres? Que eso es uno de los ataques más fervientes que el día de hoy existe en contra de la Biblia, por ejemplo. ¿Cómo puedo creer que la palabra de Dios realmente fue escrita, es inspirada por Dios, si hombres comunes y corrientes fueron los que la escribieron? Y es cierto, y la respuesta es: el Señor utilizó a hombres para escribir su palabra, porque en la mente del Señor había hombres que necesitaban leer su palabra. Utilizó hombres porque eran los hombres los que iban a leer su palabra. Es tan sencillo como eso. El Señor utilizó lo que era conocido para nosotros, nuestro lenguaje, personas similares a nosotros, para que tuviéramos la misma forma de comunicarnos, de expresarnos, así sea en idiomas diferentes. Entonces el Señor utilizó a hombres para escribir su palabra porque Él deseaba que hombres recibieran su mensaje. Así que Dios ha usado su palabra por milenios con un propósito principal: el de revelarse a sí mismo y comunicarse con la raza humana. Finalmente, los concilios de la iglesia no decidieron si un libro era escritura. Dios lo decidió cuando el autor humano fue elegido por Él para escribirlo, a fin de cumplir con el resultado final, incluida la preservación de su palabra a través de los siglos. Dios guió a los concilios, Dios guió a los hombres de la iglesia primitiva en su reconocimiento del canon bíblico, en su reconocimiento de los libros inspirados. Ellos no inspiraron la palabra, ellos reconocieron la inspiración de la palabra. La adquisición del conocimiento respecto a cosas tales como la verdadera naturaleza de Dios, el origen del universo y la vida, el propósito y significado de la vida, las maravillas de la salvación y los eventos futuros, incluyendo el destino de la raza humana, están más allá de la observación natural y capacidad científica de la humanidad. La ya provista palabra de Dios, evaluada y personalmente aplicada por cristianos a través de los siglos, es suficiente para explicarnos todo lo que necesitamos saber sobre Jesucristo. Por favor, tomen nota rápidamente de estos versículos. Juan capítulo 5, versículo 18. Juan capítulo 5, versículo 18. Hebreos 18, 28. Gálatas 3, 22. Segunda de Timoteo 3, 15. Y para enseñarnos y corregirnos e instruirnos en toda justicia, segunda de Timoteo 3, 16. Por favor, si no le quedó muy claro los libros que he mencionado, vuelva cuando terminemos a revisar el video y lo corre y lo atrasa y usted toma los apuntes. Los principios utilizados por los concilios, y aquí está la respuesta para la persona que preguntó, que hizo esa pregunta. Los principios utilizados por los concilios
para determinar si un libro del Nuevo Testamento fue verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo fueron 4. Este es el canon bíblico. 4 condiciones o 4 cualidades o 4 características que un libro tenía que pasar este examen para que el mismo libro se reconociera como inspiración de Dios. Primero, y apúntelo bien por favor. Primero, para que el libro sea considerado inspirado por Dios, tenía que haber sido escrito por alguien de autoridad. Por alguien de autoridad. Quiere decir que el autor debió haber sido o un apóstol, o una persona con una conexión cercana con un apóstol, o con el ministerio de Cristo. Amén. Por eso que nosotros encontramos a todos los libros que están siendo reconocidos, a Mateo, que fue un apóstol de Cristo, Marcos, que fue el escribano o el secretario del apóstol Pedro, Lucas, que fue el escribano o el secretario del apóstol Pablo. Podemos encontrar Santiago, que fue el medio hermano de Cristo, Judas, que fue el medio hermano de Cristo, el Apocalipsis, que fue escrito por Juan el apóstol. Es decir, se tuvo que haber escrito primero por alguien de autoridad. Quiere decir que el autor debió de haber sido un apóstol o tener una conexión cercana con un apóstol o con el ministerio de Cristo. Por favor, tomen nota de estos versículos. Romanos 16:22. El libro mismo afirma su inspiración y autoridad. Gálatas 1:11-12. Primera de Corintios 2:13. Primera de Corintios 14:37. Primera de Corintios 15:3-4. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Segunda de Pedro 3:15-16. Vamos rápidamente a revisar Romanos 16:22. Romanos 16:22. Mire lo que dice Romanos 16:22. Del versículo 21 dice así: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Espero que usted no quiera ponerle esos nombres a sus hijos. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Está hablando el apóstol Pablo. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. ¿Quién es este Tercio? Es el amanuense del apóstol Pablo. Es la persona que está sentado al pie o al costado del apóstol Pablo, escribiendo todo lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, le está diciendo. Esto es la autoridad de la Escritura. Está sentando autoridad para que el libro de Romanos empiece a cumplir la primera característica que tiene que tener, o la primera cualidad que tiene que tener un libro que dice ser inspirado por Dios. Ustedes tienen todos los otros versículos que hablan de la misma autoridad que cada libro empieza a reclamar para sí mismo. Segundo, apunte bien, su contenido intrínseco. Es decir, el mismo libro se defiende a sí mismo. Su contenido intrínseco. ¿Qué quiero decir con esto? Cada libro es centrado en la persona y la obra de Cristo. Cada libro es centrado en la persona y en la obra de Cristo. Todos los libros del Nuevo Testamento están centrados en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Es decir, el mismo libro es intrínseco en su contenido. Todos los libros tienen un tema en particular y hablan de la persona y la obra de Cristo. Por favor, apunte este versículo. Estas porciones de la Escritura. Juan capítulo 5, del 39 al 46. Nuevamente, Juan capítulo 5, del 39 al 46. Lucas 24, 27.
Segundo, con relación al contenido intrínseco del libro, es decir, que el mismo libro se define a sí mismo, tiene un tema universal, un mismo tema. Primero, tiene que estar centrado en la persona y en la obra de Cristo. Segundo, tiene concordancia doctrinal. Cada libro que reclamó ser inspiración de Dios, esos 27 libros del Nuevo Testamento, todos concuerdan doctrinalmente. Esta es una de las razones por las cuales el Evangelio de Enoc, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Judas y tantos otros libros que en su momento reclamaron ser divinamente inspirados, no pasaron la prueba porque porque no existía una concordancia doctrinal. Mientras en una porción del libro reconocían a Jesucristo como el Hijo de Dios, en otras partes del libro no lo reconocían como el Dios verdadero, se contradecían entre ellos mismos. Todos los 27 libros del Nuevo Testamento tienen una concordancia doctrinal. Miren lo que dice Gálatas 1:8. Vámonos rápidamente a Gálatas 1:8. Mire lo que dice el libro de Gálatas con respecto a sí mismo, al mismo libro. Mas si aún nosotros, dice el escritor que reclama ser el apóstol, Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Nuevamente, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ese es el concepto que se utilizó para cada libro del Nuevo Testamento, y cada libro, al mostrar que estaba centrado en la persona y en la obra de Cristo, que tenía una concordancia doctrinal. Usted puede ver al apóstol Pablo escribiendo Gálatas, y usted puede leer al apóstol Pedro escribiendo Pedro, al apóstol Juan escribiendo sus cartas. La doctrina es la misma. Nadie se contradice entre sí. ¿Por qué dime, Abigail? ¿Es bíblico predicar de los libros apócrifos? ¿Es bíblico predicar de los libros apócrifos? Pues, para empezar, bíblico es aquello que encontramos en la Biblia. Entonces, cuando uno dice es bíblico predicar de los libros apócrifos, es una contradicción. Es una contradicción. Lo bíblico es lo que encontramos en la Biblia, inspirado por Dios. Los libros apócrifos no son bíblicos, no son inspirados por Dios. Entonces, esa es una aberración. En conjugar, es una aberración lingüística y teológica, y una herejía doctrinal. Uno no puede predicar bíblicamente libros que no son bíblicos. Entonces, no es correcto usar ningún libro apócrifo para una exposición bíblica, por lo menos no en una congregación cristocéntrica. Sigamos. Dentro de su contenido intrínseco, la tercera cualidad es: sus profecías se tenían que cumplir. Toda la profecía bíblica se tenía que cumplir. No hay una profecía que sea dada y que al final escape de su cumplimiento si realmente es palabra de Dios. Y eso incluso lo podemos encontrar desde el Antiguo Testamento. Usted apunte, por favor, Deuteronomio capítulo 18, 21 y 22. Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 al 22. Y la otra cualidad es que sus propósitos se tienen que cumplir. Los propósitos se tienen que cumplir. Apunte, por favor, al costado de eso Isaías 55, 10 y 11. Juan 20 al 31. Vamos a revisar Juan 20, capítulo 20, versículo 31. Juan 20, versículo 31. Pero estas
versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, tienen que los propósitos de la palabra se cumplen. Hablamos de que para que un libro sea considerado inspirado por Dios, tenía que haber sido escrito por alguien de autoridad. Segundo, en su contenido intrínseco, tenía que estar centrado en la persona de Cristo, tener concordancia doctrinal, las profecías tenían que cumplirse y los propósitos de la palabra se cumplen. Tercera cualidad del canon bíblico, tercera regla, sus efectos morales. Con esto decimos que cada libro, cada uno de estos benditos libros, no solamente los 27 libros del Nuevo Testamento, pero también los 39 libros del Antiguo Testamento, cumplen con este requisito moral. Cada libro tiene el potencial de traer salvación a la persona que lo lee y tiene el potencial de edificar a la persona que lo lee, que se entrega a Cristo Jesús. Nuevamente, cada libro que es inspirado por Dios tiene un efecto moral. Salva a la persona y edifica a la persona. Usted puede leer, las referencias para esto es toda la Escritura, toda la palabra del Señor. Libro que usted lea, porción que usted lea, usted va a encontrar salvación y edificación. Cada libro que usted lea, independientemente que haya sido escrito en un periodo de 1500 años, donde con este escritor nunca llegaron a conocerse, la uniformidad del tema que se explica en la palabra del Señor produce salvación y produce edificación. Dime, Abigail. La persona que preguntó la pregunta de predicar los libros... ¿Qué hizo la pregunta? ¿Qué hizo la pregunta de predicar con los libros apócrifos? Dijo que, pero en la Biblia católica existen. Nuevamente, el día de ayer expliqué por qué la Biblia católica tiene esos libros dentro de su contenido. Y nuevamente, vamos a definir y vamos eso que está diciendo la persona que está preguntando es precisamente un ejemplo claro de lo que quiero decir. Cuando usted hace doctrina bíblica de un libro apócrifo, usted va a llegar a construir herejías alrededor suyo. La Iglesia Católica, en los 66 libros que tiene, que son del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, no van a encontrar nunca una porción que les dé la validez a su doctrina o a su dogma del limbo, por ejemplo. ¿De dónde encontraron? O del purgatorio también, del limbo y del purgatorio. En los 66 libros inspirados por Dios, el del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, no existe nada que los anime a ellos a crear su doctrina del limbo y del purgatorio. Gracias por hacer esa pregunta. Sin embargo, es de uno de los libros apócrifos que ellos determinaron y que el purgatorio existía. Y la doctrina o el dogma católico sobre el purgatorio, sus bases bíblicas, para ellos, los encuentran en sus libros apócrifos. Entonces, cuando usted levanta una doctrina basada en un libro, una doctrina basada en un libro apócrifo, usted va a estar en contra de todas las demás doctrinas de los demás libros. Y eso sucede con cada persona, no solamente católica, que decida hacer doctrina de los libros apócrifos. ¿Sabe cuál es la solución para una persona? La solución rápida y la solución sencilla. Después de explicar esto, y si la persona quiere persistir en eso, lo más sabio y saludable para esa persona, si desea o todavía mantiene el deseo de hacer doctrina de los libros apócrifos,
yo creo que la Iglesia Católica es el lugar perfecto para que usted pueda congregar y desarrollar su estilo de vida así. Y no va a tener ningún tipo de problema. Pero para las personas que queremos servir al Señor dentro del contexto escritural, tenemos que aceptar lo que estamos explicando. ¿Por qué? Porque la misma palabra apócrifa tiene un significado. Y lo he dicho ayer y lo repetí muchísimas veces, lo vuelvo a repetir hoy. Apócrifo significa sin autoridad o no autoritario. Cuando entonces usted lee algo que no es autoritario, ¿por qué entonces usted tiene que hacerlo autoritario para sí mismo? Es la elección suya. La palabra apócrifa o deuterocanónica significa sin autoridad. Espero que esté quedando claro. La cuarta regla del canon bíblico es el testimonio histórico de la iglesia cristiana. El testimonio histórico de la iglesia cristiana. En el pasado fue recibido y aceptado por la iglesia primitiva. Fue reconocido y usado por los padres de la iglesia. La palabra del Señor fue recibida y aceptada por la iglesia primitiva. Fue reconocida y usado por los padres de la iglesia, es decir, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron recibidos y aceptados por la iglesia primitiva. No hubo ningún impedimento, aunque algunos libros tardaron un poco más en que esta gente se diera cuenta que eran palabra de Dios, no que ellos la hicieran palabra de Dios. Fue reconocido y usado por los padres de la iglesia. Lo más importante, sin embargo, debe reconocerse que fue Dios y solo Dios quien determinó qué libros pertenecían a la Biblia. Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo, impartió a sus seguidores lo que Él ya había decidido previamente. El proceso humano de recopilación de los libros de la Biblia, aun cuando sea considerado defectuoso por algunos, Dios en su soberanía y a pesar de las limitaciones del hombre pecador, porque no debemos de perder el enfoque de que fueron hombres pecadores los que al fin y al cabo se dejaron usar y Dios mismo deseó usarlos para que pudieran reconocer la revelación de Dios. Llevó a la iglesia primitiva al reconocimiento de los libros que Él había inspirado, y esos libros son reconocidos hoy como el canon de la Escritura. Eso es lo que estábamos, alguien preguntó el día de ayer sobre si los libros del Antiguo Testamento habían tenido un filtro. Sí, este es el filtro. Estos 4 puntos centrales es el filtro para que cada libro que realmente fue inspiración de Dios pasó la prueba de estos cuatro elementos, o de estas 4 cualidades, o de estas 4 grandes características. Estas 4 grandes cualidades se les reconoce como el canon bíblico. Los voy a repetir una vez más. Se escribió por alguien de autoridad. Quiere decir que el autor debe de ser un apóstol o tener una conexión cercana con un apóstol o con el ministerio de Cristo. Su contenido intrínseco, es decir, el libro tiene que estar centrado en la persona y en la obra de Cristo, tiene que tener concordancia doctrinal, sus profecías se cumplen y sus propósitos se cumplen. Tercer cualidad, sus efectos morales. Cada libro de la palabra del Señor, los 27 libros del Nuevo Testamento, cada libro tiene el potencial de salvar al ser humano y de edificar a ese humano salvado. Y cuarto, el testimonio histórico de la iglesia cristiana. En el pasado fue recibido y aceptado por la iglesia primitiva y fue reconocido y usado por los padres de la iglesia. Dime, Esteban. ¿Cómo los libros apócrifos en algunos cristianos pueden hacer tambalear tu fe? ¿Por qué? ¿Cómo los libros apócrifos pueden en los cristianos hacer tambalear su fe?
Cuando la mente humana es bastante volátil y cuando uno utiliza la lógica y la razón únicamente para tratar de entender al Señor, uno puede llegar a tambalear su fe. La palabra del Señor llama a las personas que utilizan únicamente su alma. Recuerdan la clase que hablamos de conversión, solamente su alma, es decir, sus emociones, aquello que la lógica humana puede llegar a tener un serio problema, y esas personas son llamadas creyentes inmaduros. Un creyente inmaduro puede ser movido rápidamente de la estructura de su vida. Por eso que Santiago nos llama y nos anima a no ser personas de doble ánimo. ¿Y cómo se soluciona eso? Cuando nosotros desarrollamos nuestra fe, crecemos en nuestra fe. Y si alguien tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala que el Señor se la va a dar abundantemente. Pero aquella persona de doble ánimo, aquel creyente de doble ánimo, puede llegar a tambalear su fe cuando empieza a leer los manuscritos apócrifos, los escritos no bíblicos, y puede encontrar copias de la escritura. Puede haber porciones que hablan sobre Cristo Jesús, que hablan de la doctrina, y si no considera todo el contexto y si no tiene en mente lo que acabo de compartir, estas 4 grandes condiciones para que un libro haya sido considerado inspiración de Dios, entonces es muy fácil que pueda ser movido en su fe. Por eso que la lectura de la palabra del Señor es supremamente indispensable para el fortalecimiento de nuestras convicciones y de la estructura teológica y doctrinal que cada creyente tiene que tener. Cada creyente tiene que tener una estructura doctrinal, y esa estructura doctrinal está basada en la teología que usted hace. Y teología significa el estudio de Dios. ¿Y cómo puede estudiar a Dios? Únicamente a través de su palabra. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros tenemos para analizar a Dios es lo que Dios puso en su bendita palabra. No hay otra manera de hacer teología sino que analizando y escudriñando la palabra de Dios. Y a través de hacer esa teología, nosotros fortalecemos nuestras doctrinas, desarrollamos nuestras doctrinas, desarrollamos nuestras convicciones y enfrentamos al mundo, considerando el mundo yo mismo para empezar primeramente. Dime, Abigail. Ya vamos a terminar. ¿Cómo sabemos que la revelación de Dios ya se acabó? ¿Cómo sabemos? Es decir, está bien, esto es palabra del Señor, lo acepto, lo reconozco, creo que esto es palabra del Señor, pero ¿por qué creer que el Señor ya no se quiere revelar más? ¿Por qué creer que el Señor ya todavía quiere seguir comunicándonos más? Quiere seguir hablándonos más. Vamos a terminar. Busque en su Biblia el capítulo 22 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, después del Apocalipsis, se cerró el canon bíblico. Todos los 27 libros del Nuevo Testamento hasta el año 90 o 98 de nuestra era fueron los libros inspirados por Dios.
y que hasta el segundo siglo de nuestra era fueron reconocidos y afirmados como palabra de Dios por los padres de la patria. Lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo inspiró al apóstol Juan para decir que el canon de la Escritura se cerraba con este último libro, que después de Apocalipsis no existía nadie que le pudiera agregar ni nadie que le pudiera quitar. Nadie agregaba más palabra ni nadie quitaba más palabra. Eso es una gran bendición. Por eso que el día de hoy nosotros podemos estar convencidos de que nadie puede salir con un nuevo evangelio. Nadie puede decir, Dios me habló, yo tengo revelación nueva. Nadie puede decir, Dios me dijo que te dijera estas cosas como revelación de Dios o como palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, y vamos a terminar aquí. Hebreos capítulo 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Miren la estructura que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 2 del capítulo 1 de Hebreos para afirmarnos esta gran verdad. En estos postreros días, Dios, mire cómo está la estructura, nos ha hablado por el Hijo. No está diciendo el apóstol Pablo, el Señor nos sigue hablando a través del Hijo. Dice, en estos postreros días, Dios ya nos ha hablado a través de Cristo Jesús. Es decir, toda la enseñanza de Cristo Jesús ya está aquí. No hay nada absolutamente nuevo que el Señor va a usar en nombre de Cristo Jesús para hablarnos. Y hace mucho sentido. Dice que antes de Cristo Jesús el Señor nos habló a través de los profetas. Llegado Cristo Jesús, la labor del profeta del Antiguo Testamento cesó porque ya no había necesidad de hablar en nombre de Dios, porque Cristo era el Dios revelado en carne, y de esa manera nos sigue hablando. De modo que, mis hermanos, espero que haya quedado claro lo que la palabra del Señor dice de sí misma. Así que espero que haya quedado realmente claro. Tenemos la palabra del Señor, lo que nosotros leemos es palabra de Dios. Cada libro es una inspiración de Dios. Nadie hizo los libros inspirados por Dios, sino que los reconocieron como inspirados por Dios, porque cada libro demostró ser la inspiración de Dios. Cada libro tiene el potencial de salvarnos, cada libro tiene el potencial de edificarnos, cada libro fue escrito por un autor, por alguien de autoridad, un apóstol, una persona cercana al ministerio de Cristo. Los libros fueron reconocidos por los padres de la patria, por los padres del cristianismo, perdón, no de la patria, los padres del cristianismo, de la primera iglesia. En fin, debemos de estar convencidos, mis hermanos, que lo que tenemos nosotros es palabra de Dios. El día de ayer hicieron una pregunta: ¿por qué no se menciona a aquellas personas que tradujeron la palabra de Dios al idioma nuestro, de los manuscritos originales? Y tan sencillo que no se menciona como parte de un estudio bíblico, pero sí se menciona en el inicio de cada palabra. Casiodoro de Reina, y antigua versión de Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera es la traducción que nosotros leemos. Sin embargo, le damos muchísimas gracias a Dios por la vida de aquellas personas que tradujeron la Biblia del idioma original a nuestro idioma. Y no se los menciona porque el propósito de la Biblia nunca es mencionar a nadie excepto la obra de Cristo Jesús. La respuesta es esa. Ningún traductor de la Biblia no se lo menciona en la Biblia como tal, porque la palabra del Señor no los menciona. Ellos hicieron una gran labor de traducir a nuestro idioma. Sin embargo, la Biblia, de quien toma el orden primordial de todos los temas, es Cristo Jesús. Así es que vamos, hermanos, a dar gracias al Señor.
Vamos a orar por el hermano, nuevamente existe esta petición, por el hermano Miguel Sánchez y su familia, por los adultos mayores y la juventud. Vamos a orar por el trabajo de nuestra hermana Marcy Pérez, de Mari Pérez. Ella tiene el privilegio de orar al comenzar la jornada y quiere que sus compañeras conozcan a Dios y que Dios toque los corazones de ella. Es hermoso, esto no es muy común en por lo menos en nuestro entorno aquí en Estados Unidos. Nuestra hermana nos ve desde la ciudad de Chicago. Vamos a orar por la hermana Marcy Pérez. Hermanos, y yo le invito a que usted... Mari Pérez, perdón, yo le estoy cambiando el nombre. Es Mari Pérez. Ella tiene el privilegio de orar al comenzar la jornada por sus compañeras. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso que le estén permitiendo hacer eso. Vamos a orar por Nicole y familia. Nicole es la sobrina de nuestros hermanos Lopera, ¿cierto? Estuvimos orando el día de ayer por ella. Estamos seguros que el Señor, estamos muy convencidos que el Señor va a hacer la obra en esta familia y que lo que está sufriendo esta niña va a ser lo que Dios quiere usar para alcanzar. Vamos a orar por Paulina Cruz, nuestra hermana, por su salud, por el hermano de ella también, nuestros hermanos Cruz ahí en Chicago. Y le voy a pedir que oremos por nuestra hermana Lisette Pisano. Son una familia que nosotros amamos entrañablemente. Nuestra hermana está en el hospital, no sé si ha salido, pero estuvo por varios días, por una gran cantidad de días en el hospital por la complicación con su embarazo. Están esperando una niña, están en el 8º mes, ya ha estado experimentando complicaciones muy serias, ya ha estado por lo menos una semana hospitalizada. Y no pudimos ir a verla porque no nos permitían ir al hospital a verla, pero ha estado en nuestras oraciones y les rogamos que ahora estén en las oraciones de ustedes. Y al orar por ella, por favor, oremos por la mamá de ella, que también está hospitalizada. Entonces es un tiempo de bastante necesidad en algunos hogares, por necesidad de salud y también por necesidad de sabiduría para todos nosotros. Así que, hermanos, vamos a orar por estas personas. Si es que no hay ninguna otra petición, mis hijos, no hay ninguna otra petición, porque a veces se nos pasa. Revisen bien, por favor, si hay alguna otra petición para poder hacerlo. Si hay otra petición de oración, no. Entonces, mis hermanos, vamos a dar gracias al Señor. Oren por mi esposa también, que está un poco indispuesta de salud. Oren por ella y por nosotros, para que el Señor continúe abriendo las puertas para la proclamación de su palabra. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la Escritura, y eso es verdad. Nosotros somos siervos del Señor y el deseo ardiente de nuestro corazón es hacer la voluntad de Dios, no de manera individual, yo como persona, sino todos nosotros como familia. Muchísimas gracias por la aceptación que usted ha tenido de estas clases, y no solamente estas clases, pero todo el programa que la Iglesia Cristiana Unida, en su esfuerzo por alcanzar a nuestros hermanos de la congregación, pero también alcanzar a todos aquellos que necesitan ser alcanzados por el Señor, están haciendo. Gracias al Señor por la vida del pastor Denis, por lo que él está realizando todos los días a las 3 de la tarde. Nosotros como familia tener un tiempo de alabanza y este tiempo de estudio. Por favor, oren por nosotros, que exista un corazón siempre sincero y un corazón con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Estamos enfocados en hacer la voluntad de Dios. Así que oren por nosotros, mis hermanos, para que el Señor siga abriendo más puertas, siga tocando más corazones. Este ministerio como Iglesia Cristiana Unida está siendo conocido ya en muchas partes del mundo con un mensaje cristocéntrico, con un mensaje doctrinalmente bien establecido, y le rogamos por sus oraciones, porque necesitamos sus oraciones. Hay una necesidad de que el mundo conozca al verdadero Dios. Así que, mis hermanos, inclinemos nuestros rostros, por favor. Padre bueno, muchísimas gracias en esta noche, Señor. Llegamos delante de su presencia y queremos, Señor, tocar su corazón en esta noche.
no por los méritos nuestros, sino por los méritos suyos. Por Cristo Jesús nuestro Señor, nuestro Padre, aquel que nos permite el acceso a su presencia. Señor, y esta noche, antes de interceder por nuestros hermanos, quiero pedirle por mí mismo. Y al pedir por mí mismo, invito a todos los que están orando a que puedan interceder primeramente por ustedes mismos. Padre, perdóname, Señor, por aquellas cosas que hago y que digo que no son correctas. Perdona, Señor, si hay algo malo en mí, si he pecado contra ti. Perdóname, por favor. Quiero llegar delante de tu presencia con un corazón limpio, Señor. Tu sangre limpia de todo pecado. Quiero, Señor, llegar delante de su presencia, postrarme delante de su presencia y pedirle perdón, Señor, si he hecho algo malo, si he dicho algo malo, si mi comportamiento ha sido erróneo de alguna forma, si mis palabras han sido erróneas de alguna manera, perdóneme, por favor. Y Señor, al pedir por mí y llegar delante de su presencia, Señor, con un corazón arrepentido, le suplico que pueda escuchar esta noche, Señor, nuestra súplica que nosotros le hacemos como un pueblo suyo, Señor. Primeramente por nuestro hermano Miguel Sánchez, por su familia, Señor. Que usted los pueda bendecir, que usted los pueda ayudar. Solamente usted conoce las necesidades que ellos como familia están atravesando. Por los adultos mayores, por la juventud. Le ruego, Señor, que usted pueda bendecir a nuestros hermanos que son muy entrañables para nosotros, muy queridos por nosotros. Que usted los pueda bendecir, que usted los pueda ayudar, que usted los pueda dirigir, que usted pueda hacer a ellos en la petición que tengan, Señor, en su corazón. Nosotros rogamos y oramos para que usted sea propicio a cada uno de ellos, Señor, en la necesidad que cada uno de ellos está experimentando. Y creemos y estamos confiados, Señor, que usted va a responder. Gracias, Señor, por mi hermana Mari Pérez. Gracias por el privilegio que usted le da, Señor, de poder empezar su día laboral en una comunión con usted. Gracias porque usted es el único que está abriendo esas puertas cuando en este país, Señor, en esta ciudad, en esta nación, es tan difícil tener un comportamiento así o tener el privilegio, Señor, de poder interceder, comenzar el día, Señor, con una acción de gracias, un día laboral. Permita, Señor, a nuestra hermana, hija suya, la sabiduría y la fuerza y la tenacidad para poder con denuedo, Señor, seguir hablando de su palabra, no solamente a través de una oración, pero a través de su propia vida. Que sus compañeras de trabajo lleguen a tener un encuentro con usted a través del testimonio de ella, no solamente de lo que ella les diga, pero sobre todo de lo que ella haga, Señor, como compañera de trabajo, como jefa que es de ese grupo, Señor, de trabajadores. Permítales de bendición y cuide, Señor, a su hija que está laborando, Señor, como enfermera, Padre mío, estando en la línea de guerra, en la línea de batalla contra esta mortal enfermedad. Bendícelo. Continuamos, Señor, pidiendo también por Nicole, por esta niña que nosotros no conocemos, pero que usted conoce. Que nosotros estamos intercediendo por ella, pero que usted la está viendo en este momento, porque usted la está viendo. Usted sabe cuál es la condición, Señor, de esta niña, qué es lo que esta niña que ha nacido o que nació, Señor, prematuramente, está enfrentando. Por favor, que este momento de tribulación y de preocupación y de prueba en la vida de sus padres a través de esta niña pueda llegar a tener un efecto de vida para toda esta familia, Señor. Que ellos puedan llegar a entregar su corazón, su vida a usted, que puedan reconocerlo como el Señor proveedor, que en esta escasez, Señor, de un seguro médico, la presencia suya, el obrar suyo, Señor, pueda convencerlo, Señor, de que usted los ama y que usted está, Señor, atento a la petición de ellos y atento a la petición que nosotros como sus hijos le hacemos por ellos. Le rogamos que usted tenga bien, Señor, en traer sanidad a esta niña y que sus padres puedan, al comprobar aquello, Señor, puedan comprobar que usted es un Dios que los ama y que los quiere y que está atento de ellos constantemente, Padre. Le pido, Señor, por Paulina y por su hermano. Están enfrentando, Señor, molestias de salud, que usted les pueda permitir la recuperación de su cuerpo físico,
pero que también, Señor, les ayude a que su relación espiritual, ese espíritu que necesita ser alimentado constantemente, pueda ser hecho, Señor, de una manera correcta, a través de la explicación de la sana doctrina. Bendice la salud de Paulina, restablece su salud, recupérala en aquello que ella está padeciendo, y al orar por ella nuevamente, Señor, le pedimos por su hermano también que está internado, que está hospitalizado. Señor, ayúdelo, bendícelo, sánelo, restáurelo para honra y gloria suya. Y al pedirte, Señor, por mis hermanos, por su salud, también le ruego, Señor, por Lisette y por su mamá. Usted las conoce, usted sabe lo que ellos están enfrentando. Señor, le ruego por Lisette que usted le permita a su cuerpo responder al tratamiento que está recibiendo, para que su niña, Señor, que esa niña que todavía está en su vientre, pueda llegar con bendición, pueda llegar sana, pueda abrir sus ojos a la luz de este mundo, Señor, de una manera sana. Se lo rogamos, se lo suplicamos, Señor, que usted tenga bien el poder darle la restauración completa de su cuerpo en esta última etapa de su embarazo. Y por su mamá, usted sabe lo que ella está enfrentando. Ella está recluida, Señor, en un hospital, y lo difícil que es en estos momentos poder ir a visitarla, pero su presencia está, la presencia suya está con ella en estos momentos, en ese cuarto donde ella está. Señor, le rogamos que usted tenga bien, Señor, el poder sanar el cuerpo de la mamá de Lisette. Y le ruego por mi esposa, Señor. Le suplico, Señor, que usted pueda traer sanidad sobre su cuerpo. Usted sabe la constancia de dolor que ella está enfrentando a través de la enfermedad que tiene, y nosotros le suplicamos, como tantas veces lo hemos hecho, Señor, a lo largo de estos años, que usted le pueda permitir la sanidad completa en su cuerpo. Nosotros creemos que usted lo puede hacer, estamos convencidos que usted tiene el poder de hacerlo. Quisiéramos que fuera hoy, quisiéramos que fuera en este momento, quisiéramos que usted muestre su poder de la manera que nosotros deseamos que fuera así, pero usted tiene sus maneras y su forma y su tiempo. Solamente le ruego, Padre, que usted fortalezca a mi esposa en su aliento, en su estado de ánimo, para que pueda enfrentar esta enfermedad. Y si usted tiene bien, mi ruego, mi petición, como esposo de ella, Señor, al verla constantemente en su dolor, mi ruego, mi súplica a usted es que usted la pueda sanar. Pero, Señor, también aceptamos la decisión suya, las intenciones y el propósito, Señor, que usted tiene para mi esposa en medio de esta enfermedad. También lo comprendemos y lo aceptamos, y alabado sea su nombre. En el bendito nombre de Cristo Jesús, su Hijo, le damos gracias, Señor. Amén y amén. Dime, hija. En estos momentos de crisis, ¿puede recomendar un libro de la Biblia que nos reanime, que nos saque a flote? En estos momentos de crisis puede usted recomendar un libro de la Biblia que nos reanime y que nos saque a flote. Pues cuando usted lee el primer capítulo de Génesis, usted va a encontrar la razón de nuestra existencia. Cuando usted lee la Biblia desde el primer capítulo, usted va a encontrar a ese Dios hacedor, a ese Dios que es tan meticuloso y empieza a darnos una enseñanza no solamente histórica, pero también de ciencia, no solamente de ciencia, sino también de su poder. Usted va a descubrir las grandes verdades de esta creación, la forma como Dios diseñó para usted y para mí esta creación. Y así libro con libro, versículo y versículo, capítulo a capítulo, usted va a encontrar a ese Dios tan hermoso. Usted va a encontrar en cada libro, va a encontrar una palabra de aliento para que nosotros podamos salir de este momento. Pero le voy a recomendar que usted pueda leer el libro de los Salmos. Va a encontrarse con hermosas verdades, profundas verdades. No solamente para que le den aliento, porque la palabra del Señor no solamente es para darnos aliento en estos momentos, sino para mostrarnos que nosotros podemos vivir alentados constantemente. Aun cuando este tiempo pase, porque este tiempo va a pasar, nosotros podemos vivir alentados constantemente a través de reconocer el obrar, el actuar de Cristo Jesús a través de las edades. Lea el libro de los Salmos. ¿Quiere encontrar sabiduría pura? Lea el libro de los Proverbios. ¿Quiere encontrar la razón de la existencia? Lea el libro de Eclesiastés.
Usted es un poquito más romántica y quiere encontrar romance en la Biblia, lea el libro de Esther, lea el libro de Ruth. Son poemas hermosísimos al romance. Si usted quiere leer los mejores poemas que un hombre puede escribirle a una mujer, si la persona que está pidiendo eso es una dama, pues haga leerle a su esposo Cantar de los Cantares para que le recite esos hermosos poemas que va a encontrar en la palabra de Dios. Así que se ponen románticos y todo eso. Así que el Señor es muy grande y tiene una amplitud para que usted pueda leer en la palabra del Señor, que lo va a ayudar a salir a flote en estos tiempos de crisis. Y sobre todo, la única razón y la razón mayor por la que usted puede salir a flote, y créame esto: en el mundo tendrás aflicción, dice el Señor, pero confía en mí porque yo he vencido al mundo. El que está mayor es el que está conmigo que el que con el mundo está. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Palabra de Dios. Así que gracias, mis hermanos, por acompañarnos en esta clase. Muchísimas gracias por la bendición de su presencia. El día de mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Vamos a estar hablando sobre el gran maravilloso amor de Dios a través del libro de Romanos, inspirado por el Señor. El día jueves y el día viernes vamos a dedicarnos a traer los estudios sobre el sacrificio de Cristo Jesús. El jueves vamos a hablar sobre el momento que el Señor Jesús es arrestado, es atrapado, lo que en el mundo cristiano se conoce como el jueves de tinieblas. El día viernes vamos a hacer un recuento, vamos a recorrer por el sacrificio de Cristo Jesús a través de sus últimas 7 palabras que Él expresó en la cruz. ¿Cuál es el significado de esas palabras? ¿Qué nos motiva a nosotros esas palabras? ¿A qué nos alienta? ¿A qué nos anima esas 7 palabras dadas por el Señor o dichas por el Señor Jesucristo en la cruz antes de entregar el Espíritu? Así que esta semana estamos llenos de la palabra del Señor. El día de mañana Romanos, jueves y viernes vamos a compartir sobre el sacrificio de Cristo Jesús, el maravilloso sacrificio de Cristo Jesús, para estar acorde al tiempo que estamos viviendo de Semana Santa. Mientras tanto eso llega, hermanos, les invito a que el día de mañana nos acompañen a las 3 de la tarde con el pastor Denis Flores, con un tiempo de alabanza después de la exposición de la palabra de aliento que nos trae, y nuevamente a las 7 de la noche estamos todos juntos para aprender un poco más de la bendita palabra del Señor. Hasta entonces, mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los fortalezca, Dios los ayude. No nos olvidemos de orar los unos por los otros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y que la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, ahora y por toda la eternidad. Bendiciones, mis hermanos.